Me llamo Charlotte. Bueno, yo tampoco lo sé, dijo mi hermano, claramente frustrado. Claramente no quería que estuviera allí, y la actitud de Isabella cambió una vez que se enteró de quién era yo. Honestamente, parecía incluso peor que mi hermano y mis padres. Dudé antes de preguntarle a mi hermano si hubiera sido mejor si no hubiera venido. Sí, eres solo una extraña por tu falta de educación. No terminar la preparatoria no cuenta realmente como educación, ¿verdad? Podrías irte rápidamente, por favor, intervino Isabella, su actitud calmada agregando un matiz gélido a sus palabras. Entendido, dije, dándome la vuelta. Con el taxi ya ido y sin una carretera principal cercana, encontrar otro sería difícil. Sin paraguas, me arrastré bajo la lluvia, sintiendo como el agua empapaba mi ropa. La risa de Isabella resonaba detrás de mí. Cuando llegué a casa, mis padres regresaron luciendo satisfechos con la noche. Notaron mi estado mojado y desaliñado y dijeron, ¿por qué te fuiste tan repentinamente? ¿Ni siquiera pudiste arreglar un taxi para ti misma? Eres tan inútil, se quejó mi madre, como si fuera lo esperado. Lo siento, de repente me sentí mal, mentí. ¿Te fuiste solo por eso? Eres un caso perdido. Asegúrate de enviar el regalo más tarde. Eres una adulta, dijo mi padre. Había preparado un regalo pero no lo había entregado. Quería enviarlo por correo, pero no tenía la dirección, aunque podría preguntar a mis padres. La atmósfera estaba demasiado tensa, así que decidí contactar a Sawyer directamente. Quiero enviar un regalo. ¿Puedes darme la dirección?, pregunté. Su respuesta fue tajante, no le doy mi dirección a extraños. Suspiré, ¿realmente era tan satisfactorio para él afirmar su dominio en privado? ¿Era tan embarazoso reconocerme públicamente? Estaba claro que tanto Sawyer como Isabella podrían estar disfrutando de hacerme sentir inferior. Decidí no enviar el regalo para la fiesta de inauguración. Decidí dejar la casa. Me di cuenta de que era imposible reconciliarme con mi familia, así que decidí vivir de manera independiente, a pesar de no tener un trabajo a tiempo completo. Tenía algunos ahorros de trabajos a medio tiempo. Logré alquilar un pequeño apartamento y comencé a transmitir videos en mi tiempo libre. Siempre había disfrutado ver transmisiones y seguir tendencias, así que tuve éxito y gané lo suficiente para cubrir mis gastos. Incluso comencé a invertir el excedente y empecé una pequeña empresa de importación y venta de productos. Estaba ocupada de una manera satisfactoria, sin que nadie se quejara de mi uso constante de la computadora. Unos meses después, mis padres, que no habían contactado conmigo desde que me mudé, llamaron. Necesitamos que ayudes a Sawyer financieramente, dijeron. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa sobre lo que podría haberle pasado a alguien que acababa de construir una nueva casa. A los 26 años, estoy soltera y no tengo un trabajo a tiempo completo. Desde la secundaria, me he mantenido mayormente para mí misma. Fui a la preparatoria, pero la abandoné, así que mi educación se detuvo en la secundaria. Desde entonces, he vivido con mis padres, trabajando en empleos a medio tiempo y aceptando trabajos ocasionales a través de anuncios en línea. Mi hermano mayor, Sawyer, es 3 años mayor que yo y el completo opuesto, atlético, popular y extrovertido. Sawyer nunca quiso que nadie supiera que tenía una hermana como yo. Nunca traía amigos a casa e incluso me ignoraba si me encontraba con él en la tienda. Lo acepté como algo que estaba fuera de mi control y traté de seguir adelante. Una vez que Sawyer se fue a la universidad y se mudó, dejé de preocuparme por ello. Luego, al acercarse a los 29 años, nos enteramos de que se iba a casar. El plan era que su prometida viniera a casa de nuestros padres. Como yo estaba en casa, decidí unirme a ellos. Papá, mamá, estoy en casa, llamé. Cuando Sawyer llegó, se mostró brevemente confundido al verme con nuestros padres. Perdón por la intrusión, dijo su prometida al entrar. Claramente no estaba al tanto de la situación. Me miró con una expresión de confusión, como preguntándole a Sawyer, ¿quién es esta? Era evidente que no me había mencionado. Gracias por venir, dijo mi madre, presentándose ella y a mi padre. La prometida parecía satisfecha con eso y hizo una inclinación educada, aunque aún se veía confundida. Mis padres, que siempre habían sido duros conmigo comparados con mi hermano exitoso, no hicieron ningún esfuerzo por reconocer mi presencia. En nuestra infancia, a menudo me comparaban con Sawyer.
cuestionando por qué no podía ser más como él. A medida que crecíamos, sus comentarios se volvían más cortantes, etiquetándome eventualmente como una sanguijuela que vive de sus padres. Parecía que planeaban ignorarme en esta reunión también. «Voy a traer más bebidas», dijo mi madre, levantándose. Se inclinó y susurró: «¿Por qué estás aquí? Vuelve a tu habitación». Esperaba poder acercarme a mi familia, pero parecía que mi presencia no era bienvenida. A regañadientes, me quedé. La prometida de Sawyer, Isabella, se presentó, con 26 años. Era llamativa y tenía un aire de sofisticación que me hizo dudar en interactuar. Sawyer parecía visiblemente molesto, probablemente disgustado con mi presencia. Presentó a Isabella a nuestros padres, pero no me reconoció en absoluto. Me sentí invisible. Cuando la conversación se desvió hacia los detalles de la boda, comenzó la charla casual, pero Sawyer seguía actuando como si no existiera. Luego, de repente preguntó: «Entonces, Charlotte, ¿qué sueles hacer?». Antes de que pudiera responder, Sawyer interrumpió: «Isabella, no tienes que hablar con ella». Su tono era claro y despectivo. Isabella se mostró sorprendida. «Oh, no te preocupes por eso», añadió rápidamente mi madre. «Sí, no te preocupes por eso. Ella es solo una pariente lejana», dijo mi padre. Eso fue el final de la reunión, como si mi presencia hubiera sido irrelevante desde el principio. Poco después, Sawyer e Isabella se casaron y comenzaron a construir una casa. Sawyer, ahora trabajando en una empresa prestigiosa, parecía tener una carrera próspera, mientras que Isabella decidió quedarse en casa y dejar su trabajo. Cuando su nueva casa estuvo terminada, recibimos una invitación para su fiesta de inauguración, que incluiría a un grupo selecto, los familiares de Isabella y los colegas de Sawyer. Mi madre estaba frenética sobre qué regalo comprar. «Oh, ya está aquí, necesitamos un regalo de inauguración. ¿Qué deberíamos llevar?». Mi padre, mirando la invitación, dijo: «Somos familia, así que no tiene que ser nada extravagante», y notó que solo estaban listados sus nombres, el mío no estaba mencionado. Cuando mi madre preguntó: «Charlotte también viene, ¿verdad?», me sorprendió. Después de cómo me habían tratado, no esperaba ser invitada. Inicialmente rechacé, pero mi madre insistió: «No, vas a venir. Yo haré los arreglos». El día de la fiesta, comenzó a llover inesperadamente. Mis padres y yo tomamos un taxi a la nueva casa de Sawyer. Sawyer e Isabella recibieron a sus invitados en la entrada debido al clima. Cuando llegamos, mi madre me dijo que pagara la tarifa del taxi y se apresuró con mi padre. Pensé que era extravagante tomar un taxi, pero pagué y corrí para alcanzarlos. Isabella, viéndome por primera vez desde la reunión, preguntó: «¿Quién eres?». Me presenté: «Soy Charlotte, la hermana de Sawyer». Isabella sonrió y respondió: «Oh, la que abandonó la preparatoria. No invitamos a la parásita que vive de sus padres». Sawyer, regresando de mostrarle algo a alguien, me miró con desdén. ¿Por qué estás aquí?». «Hola, Sawyer», logré decir. «Te dije que no la invitaras». «¿Por qué está aquí?», espetó Sawyer. Mis padres explicaron que Sawyer había estado organizando numerosas fiestas y había invertido una gran suma de dinero basado en la recomendación de uno de los conocidos de Isabella. La inversión había fallado y Sawyer había perdido una cantidad considerable. «¿Saben que esta chica abandonó la secundaria? Era una reclusa, sin educación», dijo, claramente intentando humillarme si no le daba el dinero que pedía. Para mi sorpresa, los empleados respondieron de manera diferente a lo que Sawyer esperaba. «Lo sabemos. Todos conocen el trasfondo de la presidenta. Yo también. La presidenta emplea a muchas personas en situaciones similares. ¿Hay algún problema?». Sawyer, que normalmente se rodeaba de personas altamente educadas y de altos ingresos, parecía desconcertado. Tartamudeó: En lugar de retroceder, mi padre añadió: «Qué empresa patética, solo una reunión de necesidades». Sawyer intervino: «Exactamente. Las empresas que hacen negocios con un lugar como este tampoco pueden ser buenas», gritó. En ese momento, el presidente de la empresa con la que me estaba reuniendo, que había estado esperando en la recepción, salió. Debió haber escuchado el alboroto. La cara de Sawyer pasó de inmutable a pálida al reconocer al hombre y rápidamente miró hacia otro lado. «¿Qué pasa, Sawyer?», preguntó Isabella.
confundida. Idiota, no digas mi nombre. Siseó Sawyer a Isabella, pero era demasiado tarde. Sawyer, oh, eres tú. El presidente de la empresa se acercó directamente a Sawyer. Eres el tipo que siempre queda corto, señor Long, el gerente de división, ¿verdad? Le debemos mucho a tu empresa. La empresa del presidente era cliente de la firma de mi hermano. Sawyer estaba sudando profusamente. Eso es. Oh, supongo que no soy memorable ya que no somos una empresa decente, murmuró Sawyer. Cuando el presidente devolvió las propias palabras de Sawyer, este se congeló. Mi padre, madre e Isabella se quedaron en silencio, sintiendo el problema. Me disculpé nuevamente con el presidente, ignorándolos. Lo siento por la interrupción, pediré que se vayan. Oh, ¿estás segura? Tengo tiempo hoy, así que no me importa esperar. Puedes priorizar hablar con tu familia, ofreció el presidente. No, no son mi familia, dije, mirando a mis padres y a la familia de mi hermano. Son completos extraños. Después de esto, mis padres y mi hermano fueron escoltados fuera del edificio, quizás sorprendidos por su interacción con el presidente de la empresa. Se fueron en silencio. Curiosa sobre cómo mi trabajo había llegado a conocerse, investigué y descubrí que Isabella había sido la fuente. Ella tenía un amigo bien conectado en círculos de inversión. Este amigo era un joven trader exitoso y propietario de negocios. Isabella se sorprendió al descubrir que la talentosa mujer de negocios era la hermana de su esposo, a quien le habían dicho que era una desertora de secundaria. Isabella informó a mi hermano y a mis padres y sugirió que me pidieran dinero. Como no contesté el teléfono ni devolví sus llamadas, vinieron directamente a mi oficina. Habiéndolos tratado como completos extraños, decidí no involucrarme. Sin embargo, mi curiosidad por Isabella creció. Resultó que su exnovio estaba involucrado en el fraude de inversión. Parecía que aún estaban juntos. El niño que Isabella llevaba no era de mi hermano, sino del exnovio. Increíble. Mi hermano estaba devastado, naturalmente. Dado el engaño, Isabella había estado explotando a varios hombres bajo la guía de su exnovio. Como resultado, mi hermano e Isabella se divorciaron, y ambos están ahora bajo custodia policial. Desafortunadamente, es poco probable que el dinero perdido se recupere pronto. Desde el incidente, la posición de mi hermano en el trabajo se deterioró. En sus 20 años, fue trasladado a un departamento de menor estatus y eventualmente renunció. Mi padre, irritado por las fallas financieras y los problemas de mi hermano, tuvo un estallido en el trabajo, presenciado por el presidente. Tras una investigación sobre su comportamiento, también fue despedido. Mi antigua familia, cuyo ingreso había disminuido significativamente, continuó contactándome, diciendo, vivamos juntos. Los hice prohibir en el edificio de mi empresa para evitar que se infiltraran. A pesar de sus intentos de reconectar, mi respuesta sigue siendo la misma. No los conozco. Son completos extraños para mí. No tengo intención de cambiar mi postura. Quedé atónita. Sawyer tenía un buen trabajo. No debería haber caído en tal esquema. Qué lástima. ¿Quién recomendó la inversión? ¿Era una estafa? No, es un conocido de Isabella. Mis padres parecían confiar completamente en Isabella. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Vacilaron, revelando que era una cantidad significativa, mucho más de lo que un empleado promedio podría pagar. ¿Esa es la cantidad que Sawyer necesita solo?, inquirí, y confirmaron que sí. También insinuaron que nos habían presentado la misma oportunidad de inversión. No puedo reunir esa cantidad de dinero fácilmente. Lo siento, dije, preparándome para terminar la llamada, pero rogaron. Somos tu verdadera familia. Ayúdanos en tiempos como estos. ¿Verdadera familia? Muy poco. Muy tarde, dije. Lo siento, pero estoy ocupada y soy una extraña para ustedes. ¿Verdad? Colgué. Más tarde, mis padres y mi hermano aparecieron en mi oficina sin previo aviso. Mi secretaria me informó. Hay invitados para usted, presidenta. No tengo citas. ¿Quiénes son? Dicen que son su familia, señora. ¿Qué? Me sorprendí. Me excusé de la reunión y fui a la recepción para encontrar a mi cuñada Isabella embarazada, a mi hermano y a mis padres. Estás dirigiendo una empresa. Es mucho más pequeña que donde yo trabajo, se burló Sawyer.
mirando la oficina. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, fingiendo no reconocerlos. Oye, ¿dónde se fue eso? ¿Dónde se fue? ¿Qué es eso? Bueno. Mientras me preguntaba qué estaba pasando, a mi esposo lo degradaron en el trabajo porque parecía cometer más errores. Nunca había sido un trabajador arduo, así que la degradación no lo sorprendió, pero su olvido seguía aumentando, así que fuimos al hospital para revisarlo. Sospechaba depresión, pero el diagnóstico fue Alzheimer juvenil. En pocas palabras, era demencia de inicio temprano. Sabía que los jóvenes podían desarrollar la enfermedad, pero aún así me sorprendió que mi esposo la tuviera. Mi nombre es Katie Smith. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tengo 50 años, y mi esposo tiene 54. No fuimos bendecidos con hijos, y yo continué trabajando. Mis padres han fallecido, pero los padres de mi esposo todavía están vivos y viven en el campo, no muy lejos de nosotros. Son personas cálidas, y cuando a mi esposo le diagnosticaron Alzheimer, incluso sugirieron llevarlo con ellos y que yo debería divorciarme. Pero mi esposo, que originalmente odiaba el campo, se negó rotundamente. Tampoco decidí divorciarme de inmediato por su enfermedad. Habíamos estado juntos por casi 20 años, en la salud y en la enfermedad. Me parecía mal decir adiós solo porque él estaba enfermo. Aunque mi esposo se volvía más olvidadizo, aún podía llevar una vida relativamente normal. El medicamento parecía estar funcionando. Todavía podía reconocerme y no era muy diferente de una persona normal cuando actuaba con normalidad. Sin embargo, cuando le preguntaba sobre ciertas cosas, a menudo decía que no sabía o no recordaba. Cometía más errores en el trabajo y a veces lloraba cuando no podía entender el papeleo. Estoy pensando en renunciar a la empresa. Si lo hago, ¿me apoyarías?, me preguntó. No pude decirle que no a mi esposo ansioso, así que dejó su trabajo. Nunca salía y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pero no mostraba ningún comportamiento problemático. A menudo dejaba cosas fuera o hacía un desorden, pero no molestaba a nadie más, así que era manejable. Después de que dejó su trabajo, hablé con el médico sobre tener a alguien que lo cuidara mientras yo trabajaba. El médico me aseguró que aún tenía la capacidad de detectar peligros. Reevaluaríamos a medida que la enfermedad progresara. Por ahora, el médico le aconsejó que cerrara la puerta con llave cuando saliera y que no saliera solo. Aún estaba preocupada, pero mi esposo insistía en que estaba bien solo y a veces perdía la paciencia si yo insistía demasiado. Cállate, estoy enfermo, no hables de cosas innecesarias. Estás confundiendo más mi cabeza. Sé considerada. Tuve que dejarlo en paz porque no podía manejarlo. 5 años antes de la enfermedad de mi esposo, a los 40 años, fui ascendida a jefa de sección. Mi salario aumentó, así que incluso después de que él dejó la empresa, no estábamos en una situación financiera difícil. Teníamos una buena cantidad de ahorros, así que no había necesidad de entrar en pánico. Me alegraba estar trabajando, solo esperaba que la vida continuara lo más normal posible. Sin embargo, las cosas empezaron a desaparecer. Bolsos de marca que apreciaba, zapatos, ropa, artículos que había comprado como recompensas para mí misma. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlos. Cuando le pregunté a mi esposo, todo lo que dijo fue, no sé. Oye, ¿recuerdas haber llevado algo a algún lugar? No, no recuerdo. Solo repetía las mismas palabras. Me preguntaba si su enfermedad había progresado hasta el punto de que no recordaba haber sacado cosas. El médico había dicho que la enfermedad podía progresar lentamente o rápidamente. Me preocupaba dejarlo solo si empezaba a vagar. Preocupada por mi esposo, instalé cámaras de vigilancia en la casa sin decírselo. Quería asegurarme de que no estuviera vagando o molestando a otros. Una semana después de que mi esposo se fue a dormir, revisé las grabaciones. Lo que vi me dejó asombrada. Mi esposo estaba trayendo a una mujer a nuestra casa. No había tenido una conversación adecuada con él en años. Solo respondía vagamente cuando le preguntaba algo, pero en el video, estaba hablando normalmente. Era difícil creer que tenía demencia. Me sorprendió aún más cuando vi la cara de la mujer. Era la doctora que lo había diagnosticado con demencia. El hospital al que habíamos ido era responsable de los chequeos médicos de su empresa. ¿Era esto algún tipo de broma enferma entre mi esposo y la doctora? ¿O era su demencia una completa mentira? ¿Estás segura de que no se ha dado cuenta?
En absoluto. La demencia es una enfermedad conveniente. No tengo que trabajar y puedo decir que no recuerdo nada inconveniente. ¡Qué hombre tan malo! Haces que tu esposa trabaje mientras tú te relajas en casa con tu amante. Tú empezaste esto, ¿no? Cuando dije que estaba cansado de trabajar y quería renunciar. Tú sugeriste esto. No pensé que iría tan bien. La mujer se reía con mi esposo. Es muy engreída. No sé si la ascendieron a jefa de sección o lo que sea, pero está ganando cada vez más. Gracias a ella, podemos pasar el tiempo así. Bueno, ella es mi cajero automático, así que tiene que seguir trabajando duro. El otro día la llamaste tu ama de llaves. Es ambas. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras de la pantalla giraban en mi cabeza. Hannah, no saques demasiadas cosas de la casa. Mi esposa se dio cuenta de que faltan algunas cosas. Solo finge que se perdieron. Es una enfermedad, así que puedes decir que olvidaste. Cierto, ninguna otra enfermedad es tan conveniente como esta. No tendré que trabajar por el resto de mi vida. Así que esto era. Había estado tratando de apoyarlo sin cuestionarlo durante 5 años, trabajando duro y haciendo las tareas del hogar sin saberlo. Me sentía como una idiota, como si todo el poder se hubiera drenado de mi cuerpo. Por alguna razón, de repente estallé en carcajadas. Pensé que me había vuelto loca, así de enojada, triste, frustrada y desesperada me sentía, y la desesperación no terminó ahí. Revisé mi libreta bancaria, y mi saldo era 0. Todos los depósitos que había ahorrado desde que nos casamos se habían ido. Me sentí tan perdida, como si fuera el fin del mundo. Cuando amaneció, no podía sentir ninguna emoción. Mi esposo se despertó con una expresión indiferente en su rostro, y en cuanto lo vi, la rabia brotó dentro de mi alma sin emociones. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó. Quería agarrarlo del pecho y maldecirlo con todas mis fuerzas, pero me resistí. Mi esposo todavía no sabía que yo sabía la verdad. No podía detenerme de confrontarlo y exigirle una disculpa en ese momento. Sin embargo, no tenía idea de qué hacer. Incluso si me enojaba, probablemente solo sonreiría y diría, «Te diste cuenta, ¿verdad?» «¿Qué planeas hacer hoy?», le pregunté. «¿Qué pasa? Nunca me preguntas eso. Solo me pregunto qué haces en casa todos los días. Realmente quiero trabajar como tú, pero estoy enfermo. Solo asusto a todos a mi alrededor. Te envidio por poder trabajar». No podía creerlo descaradamente que podía decir esas cosas. Por supuesto, ya que estaba claro que me engañaba. Podría pedir una pensión alimenticia y el divorcio, pero pensar en los últimos 5 años me frustraba tanto que rompí a llorar. Las personas que pueden hacer tales cosas sin remordimiento suelen decir, «Solo estoy bromeando», y poner excusas con algún razonamiento ilógico. Pasaron unos días mientras averiguaba qué hacer. Solo mirar la cara de mi esposo me daba ganas de vomitar, pero lo soporté. La cámara permaneció oculta. Mi esposo pensaba que no sabía nada, así que continuaba trayendo a la doctora cuando yo estaba fuera. Un día, dije, «Oye, ¿alguien vino hoy?». Pensé que olía a otra persona. Bueno, puede que alguien haya venido, pero no lo recuerdo. Tal vez fue un vendedor. Entonces, ¿cómo te sientes? Te he visto mejor últimamente. ¿Estás en un nuevo tratamiento? No lo creo. Creo que me he vuelto más olvidadizo últimamente. La doctora dijo que una vez que tienes la enfermedad, puedes ralentizar la progresión, pero no puedes curarla. Es cierto. Esa doctora era una mujer hermosa, ¿verdad? ¿Lo era? No recuerdo su cara. En cierto modo, me impresionaba que pudiera seguir actuando así durante tanto tiempo. No podía quedarme de brazos cruzados, así que visité a mis suegros con el video grabado en mano, sin decírselo a mi esposo. Siempre son tan amables y considerados conmigo, pero son los padres de mi esposo. Me preocupaba que pudieran ponerse de su lado, culpándome a mí por sus acciones. Si ambos me culpaban, pensé, simplemente me rendiría, me callaría y me divorciaría. Señor y señora Smith, lamento llamarlos de repente, pero quería hablarles de algo. ¿Qué pasa? ¿Te ves tan agotada? ¿Qué sucedió? Vaya, bueno, en fin, sube. ¿Tienes hambre? Te haré algo caliente de comer. Las palabras de mi suegra casi me hicieron llorar. No necesitaba preocuparme en absoluto. Mis suegros, que vieron el video de la aventura,
Se arrodillaron y me pidieron disculpas en el acto. Estúpido hijo, lo siento mucho. Katie, lo siento mucho. En lugar de culparme, estaban llorando y tomándome de las manos, lo que me hizo llorar también. Era como si toda la tensión que se había acumulado en mí durante tanto tiempo desapareciera de repente, pero eso no hizo desaparecer mi enojo hacia mi esposo. Sin embargo, estaba feliz desde el fondo de mi corazón de saber que tenía a alguien de mi lado. Hubo otra cosa que me hizo feliz. Recibí una oferta de ascenso a un puesto de jefa de departamento. Me alegraba saber que había un lugar donde se reconocía mi arduo trabajo. Me tranquilizaba saber que también había un lugar para mí. Oye, Katie, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Oh, lo siento. Estaba un poco distraída. Estaba pensando en cómo podría castigar a mi esposo, y me dejé llevar un poco. No es gracioso si tú y tu esposo están ambos dementes. Sus palabras me hicieron pensar en algo. Me pregunto si cuidarías de mí si me volviera demente. Vete al diablo. Tengo las manos llenas conmigo mismo. No hay manera de que pueda cuidarte. Cuando dije esto, mi esposo me miró con los ojos bien abiertos. A partir de entonces, traté de decir un poco más de lo que él decía todos los días para hacerlo más real. Oye, ¿qué estaba haciendo antes? He estado cometiendo muchos errores en el trabajo últimamente. Parece que estoy olvidando cosas. Olvidé cómo usar la lavadora o cómo cocinar arroz. Mi esposo comenzó a ponerse cada vez más nervioso. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, descubrí que mi esposo había dejado la casa. Dejó atrás los papeles de divorcio que ya había llenado, junto con una nota educada. No quiero causarte más problemas, así que he decidido divorciarme de ti. Por favor, no me busques, Ken. Sabía que se había escapado porque pensaba que yo podría tener demencia. Además, sabía exactamente a dónde fue. Mi esposo había alquilado un apartamento para continuar su relación con la doctora. Esto también se reveló en el video oculto. Me estoy divorciando. No será gracioso si tengo que cuidarla. Ya he trasladado mis ahorros a otro lugar, así que no tendré que preocuparme por vivir por un tiempo, dijo con una risa. Incluso le había dicho dónde estaba su apartamento. Sabía dónde vivía la doctora por su conversación, así que fui al vecindario. La doctora estaba casada y vivía en una casa en los suburbios con su familia. Inmediatamente presenté los papeles de divorcio y envié una factura de pensión alimenticia y división de bienes al nuevo apartamento alquilado de mi esposo. Por supuesto, también envié una factura de pensión alimenticia a la doctora por correo certificado. Parecía que mi esposo la recibió, y me llamó de inmediato. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto de la pensión alimenticia? Por supuesto, es la pensión alimenticia por engañarme. Ah, sí, también se lo envié a esa doctora. Estoy segura de que su esposo ya debe haberse enterado y están pasando un mal rato, dije. Además de enviarle la factura a la doctora, también le envié a mi esposo el video tomado por la cámara oculta. Su esposo tenía derecho a saber. Oh, tú, ¿cómo supiste eso?, balbuceó mi esposo. Yo también me sorprendí. No puedo creer que todo fuera una mentira. Pensé que te estabas volviendo loco, respondí. Oh, ya sabes, solo estaba tratando de imitarte. Eres tan fácil de engañar, ¿verdad?, replicó, cerrando los ojos a lo que hizo y gritándome. ¿Crees que tienes derecho a estar enojado conmigo después de fingir tener demencia durante 5 años y vivir de mis ganancias? Y además trajiste a una mujer a la casa. ¿Crees que se te permite hacer eso?, continuó. Supongo que nunca soñó que yo sabía todo. De repente, comenzó a balbucear. ¿Pero qué quieres decir con división de bienes? No tengo ninguna propiedad, arguyó. Tenemos tus ahorros, señalé. Oh, ya me los gasté todos, y no queda ni un centavo, admitió. Revelé que había colocado una cámara en nuestra casa y escuchado todo lo que le había dicho a la doctora. Tenía todas las grabaciones como evidencia. Tengo pruebas sólidas, dije. Cuando le dije que sus padres sabían sobre esto y estaban furiosos, comenzó a gritarme nuevamente, diciendo, ¿cómo te atreves a contarle sobre esto? No parecía entender que no tenía derecho a gritarme ahora. Afortunadamente, se puso a parlotear, así que no tuve que contratar a una empresa de investigación y gastar dinero extra. Se quedó en silencio por un tiempo, luego colgó el teléfono. Al mes siguiente, recibí otra llamada. ¿Qué está pasando?, preguntó.
¿Qué? Respondí. Acabo de ir al apartamento, y dijeron que ya estaba cancelado, se quejó. ¿Qué apartamento? Pregunté. El apartamento en el que vivíamos, por supuesto. Pensé para mí misma, él fue quien dejó los papeles del divorcio, así que no esperaba que volviera. Cuando le dije que cancelé el contrato de arrendamiento inmediatamente después de que se fue, comenzó a enojarse, preguntando por qué lo hice sin decírselo. Como mi esposo estaba desempleado, no podía ser el arrendatario del apartamento. Cuando renunció a su trabajo, cambié el nombre del arrendamiento al mío, así que me correspondía decidir cuándo terminar el arrendamiento y a dónde mudarme. Compré un condominio, vivo allí ahora, le informé. ¿Lo compraste? Con la pensión alimenticia que obtuve de ti y tu amante y los ahorros que recuperé. Es un pequeño apartamento, pero es mi castillo, expliqué. ¿En serio? Entonces iré allí, dijo. Me preguntaba qué tipo de persona tendría tal idea. ¿No tienes una novia?, pregunté. Ya rompí con ella. Su esposo se enteró de que le engañaba y se divorció de ella. Fue señalada en el hospital. Cometió un error diagnóstico. Fue demandada por un paciente. Su esposo y tú están demandándola por pensión alimenticia. Y ahora está endeudada, reveló. ¿De verdad? Entonces decidí empezar de nuevo contigo. Así la pensión alimenticia se cancelará, y podré recuperar el dinero. ¿Verdad?, propuso. No podía lidiar más con este hombre. ¿Realmente pensaba que aceptaría su oferta? Incluso comenzó a decir que deberíamos volver a estar juntos y que la pensión alimenticia que estaba siendo reclamada por su esposo debería devolverse a mí. Sentí ganas de decir, ¿estás fuera de tu mente? Eres un tonto. ¿Por qué debería pagar? Estamos divorciados. No quiero volver a ver tu cara nunca más. No hay manera en el infierno de que vuelva contigo. Le dije eso y colgué el teléfono, bloqueando todas las llamadas entrantes de él. Al parecer, mi exesposo fue a visitar a sus padres. En ese momento, no sabía que sus padres en realidad habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento para ancianos. Me contaron que se sorprendió cuando fue a su casa y vio que estaba en venta, y los contactó. Como teníamos una cuando era adolescente, soñaba con convertirme en una estrella del pop, pero eventualmente me di cuenta de que era un sueño pasajero y, antes de darme cuenta, ya estaba en mis últimos años 20. Comencé a salir con Jack, a quien conocí a través de un amigo, porque mi madre, con quien vivía, seguía preguntando cuándo iba a ver a su nieto. Hablando con Jack, descubrí que él también había soñado con entrar en la industria del entretenimiento cuando era joven. A pesar de nuestras aspiraciones pasadas, Jack ahora trabaja en una prestigiosa empresa comercial con sede en el centro de Manhattan. Después de graduarme de la universidad, trabajé en un banco hasta que me casé y renuncié. Un día, Jack y yo fuimos a la casa de sus padres. Jack tiene una hermana menor llamada Lucy, quien tuvo fiebre cuando era niña. Su madre pensó que era solo un resfriado común, pero cuando la fiebre no bajó, la llevaron al médico y descubrieron que era encefalitis causada por influenza. Ya era demasiado tarde, y debido a la fiebre alta prolongada, Lucy quedó con daño cerebral y postrada en cama. Además, la fiebre alta dejó efectos duraderos en la parte de su cerebro que controla el habla, dejándola incapaz de hablar. Mi suegra era la que se encargaba de cuidar a Lucy en su mayor parte. Por alguna razón, Lucy y yo nos llevamos bien, y siempre esperaba con ansias visitar a la familia de Jack. Lucy no podía conversar verbalmente, así que usaba el lenguaje de señas. Después de hacerme amiga de Lucy, naturalmente aprendí el lenguaje de señas también. Un día, le hice señas a Lucy. Somos como mejores amigas que se conocen desde siempre, ¿verdad? A lo que ella respondió, sí, lo somos. Sigamos siendo amigas cercanas para siempre. Yo respondí, claro que sí. Sin embargo, mi suegra, que es completamente opuesta a Lucy, siempre era sarcástica conmigo. Jack y yo vivimos en un condominio a unos 30 minutos en auto de la casa de sus padres, pero ocasionalmente mi suegra llegaba sin avisar y comenzaba a criticarme. Los zapatos de Jackie están sucios. Si los zapatos de un hombre están sucios, refleja mal en su trabajo. Es tu responsabilidad mantenerlos limpios. Mi suegra siempre se refería a Jack como Jackie. Asegúrate de siempre doblar la ropa perfectamente. Si no lo haces, Jackie estará de mal humor. La que crió a Jack de esta manera no era otra que ella. No importa cuán tarde llegue Jackie a casa, nunca debes irte a la cama antes que él,
incluso si Jackie dice que está bien que te vayas a la cama primero. Mi suegra decía cosas tan anticuadas. Jack, mientras salíamos y al principio después de casarnos, era muy amable y nunca estaba en desacuerdo conmigo. Por ejemplo, si decía que no me sentía bien y le pedía que cenara fuera, él accedía de inmediato. Si veía una bolsa de diseñador que me gustaba, él me la compraba al mes siguiente. Sin embargo, aproximadamente un año después de casarnos, Jack comenzó a cambiar, o tal vez volvió a ser como era originalmente. Empezó a llegar tarde a casa del trabajo, siempre apestando a alcohol. Jack estaba cada vez más ocupado los sábados y domingos, siempre alegando que el trabajo lo mantenía alejado de casa. Cuando ocasionalmente visitaba la casa de sus padres, rechazaba mis solicitudes de acompañarlo, lo cual era un poco extraño. Un día, decidí confrontarlo al respecto. Jack, te has vuelto tan distante últimamente. Parece que eres una persona completamente diferente, le dije. Jack me miró con el ceño fruncido por un momento y luego respondió: eso no es cierto, estás exagerando. No creo que lo esté, respondí, apenas hablas conmigo ahora. Te dije, estás exagerando, deja de sacar esto a colación, dijo. Con eso, se fue a tomar una ducha, terminando la conversación. Un día, Jack me sorprendió diciendo: este domingo, voy a casa, ¿qué vas a hacer? Me sorprendió, ya que Jack siempre había rechazado mi compañía en esas visitas. Espera, ¿puedo ir contigo esta vez?, pregunté, a lo que él respondió: por eso te estoy preguntando. Bueno, claro, entonces iré. También me gustaría ver a Lucy, añadí. Jack frunció el ceño un poco y dijo: tú y Lucy parecen llevarse muy bien, ¿eh? Sí, nos llevamos muy bien. Parece que hemos sido mejores amigas desde siempre, respondí, notando la ligera mueca de Jack ante mis palabras. El domingo, conduje hasta la casa de la familia de Jack en Nebraska. Nos detuvimos en una panadería en el camino para comprar algunos pasteles como regalo. La madre de Jack siempre fruncía el ceño cuando me veía, pero se iluminaba al recibir los pasteles. Cuando llegamos, su madre salió a recibirnos como de costumbre. Frunció el ceño al verme, casi como si no estuviera contenta de verme. Suegra, por favor, acepte estos, dije, entregándole los pasteles. Ella los tomó y miró dentro antes de responder. ¿Estos pasteles otra vez? Están volviéndose aburridos, pero ya que insistes, los aceptaré. Su rostro se iluminó como el de un niño recibiendo un juguete. ¿Está el padre en casa hoy?, preguntó. El padre de Jack era mayor pero aún trabajaba activamente. Está en una reunión. ¿Por qué? ¿Necesitabas algo?, preguntó. No, no realmente. Solo tenía algo de lo que quería hablar con él, respondió. No había escuchado nada al respecto de Jack. ¿Qué pasa? ¿Tenías algo que decirle a tu padre?, le pregunté a Jack. No es asunto tuyo, respondió. ¿Qué quieres decir? ¿No somos una pareja casada?, pregunté. ¿Puedes dejar de fastidiar?, Jack replicó, a lo que su madre añadió. Exactamente, si Jack no quiere decirte algo, no deberías entrometerte. Decidí no responder, sabiendo que discutir con ella sería inútil. Justo entonces, apareció la hermana de Jack. Oh, Jack, estás aquí, dijo. Hermana, perfecto momento, tengo algo que discutir, comenzó Jack. ¿Qué es?, preguntó ella. Puedo tomarme unas largas vacaciones el próximo mes. Estaba pensando en un viaje familiar a Hawái. ¿Qué te parece?, propuso Jack. Paso, no tengo pasaporte, respondió. Me quedé sorprendida. Jack, que siempre estaba ocupado con el trabajo y rara vez se tomaba tiempo libre, estaba sugiriendo un viaje a Hawái. Jack, ¿todo está bien con tu trabajo?, pregunté. Solo estoy sugiriendo este viaje porque mi trabajo va bien. Mi suegra parecía disgustada con mi interferencia en los asuntos de Jack, frunciendo el ceño profundamente. Me dijo: no deberías entrometerte en las decisiones que Jack ha tomado. Eres realmente entrometida, ¿verdad? Es cierto. Y Lisa, la razón por la que te pedí que vinieras hoy es porque quiero que cuides de Lucy durante el tiempo que estemos de vacaciones. Me quedé momentáneamente sorprendida, pero luego me di cuenta de que quedarme aquí con Lucy sería mucho más agradable que irme de viaje a Hawái con mi suegra. Está bien, cuidaré de Lucy, pero si ese era el caso, no necesitabas traerme hasta aquí para decírmelo, ¿verdad?
Pensé que si te lo decía frente a mi madre, lo entenderías más rápido, respondió Jack. Debió asumir que me resistiría cuando descubriera que no podría ir a Hawái, y si lo hacía, quería que mi suegra me convenciera a la fuerza. Me quedó claro que esa era su intención. Me quedé atónita y salí de la habitación para dirigirme a la habitación de Lucy. Lucy parecía encantada de verme. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado?, le pregunté en señas. Estoy bien. ¿Qué te trae por aquí hoy? Jack me pidió que viniera con él a la casa de nuestros padres, así que lo hice, pero es extraño. Antes, cada vez que Jack venía aquí, me decía que no podía acompañarlo. Mi hermano definitivamente está escondiendo algo, siempre ha sido muy reservado. Al parecer, va a Hawái el próximo mes, pero yo me quedaré aquí, creo que es mejor así. Al decir esto con una sonrisa, Lucy también respondió con una sonrisa. En ese caso, deberías venir y quedarte aquí. Claro, haré eso. Después de eso, Lucy y yo pasamos un rato agradable charlando. Siempre me preguntaba por qué Lucy y mi suegra eran tan diferentes. Aproximadamente una hora después, Jack vino a buscarme y nos fuimos a casa. En ese momento, Lucy me hizo una leve señal. Ella reveló una verdad impactante y un plan aún más impactante. Un mes después, el día del viaje a Hawái, Jack y yo fuimos a la casa de sus padres. Aunque no iba a Hawái, llevé mi equipaje para quedarme en casa de mis suegros por una semana con Lucy. Llevé el equipaje a la habitación de Lucy. Finalmente está pasando, dijo Lucy, mostrando una sonrisa juguetona. Cuando regresé a la sala, todos los que iban a Hawái ya estaban allí. Parecía que el padre de Jack no iba porque no estaba presente. A medida que se acercaba la hora de la partida, toda la familia, con la voz de Jack por encima del resto, dijo: «Cuidar de Lucy es tu trabajo, no te descuides». E incluso mi suegra añadió: «Por favor, llévate bien con Lucy, es mejor que te quedes aquí, ¿no? Si algo le pasa a Lucy, será tu culpa, te haremos responsable». Era absurdo que alguien que estaba a punto de abandonar a su hermana inmóvil para irse de vacaciones a Hawái dijera estas palabras, pero no reaccioné en absoluto. No importaba lo que dijera Jack, no tenía ganas de despedirlos. Así que regresé a la habitación de Lucy. Fue en ese momento cuando Lucy se levantó enérgicamente de su cama y me llamó. «Vamos, vámonos». Esto reflejaba una conversación que habíamos tenido el otro día cuando Lucy confesó: «Sabes, en realidad puedo caminar», y al caminar vino la capacidad de conversar. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde el año pasado, supongo». «¿Por qué has estado escondiendo esto del resto de la familia?». Con eso, Lucy comenzó a compartir una historia inesperada. «En realidad, mi padre y mi madre están ambos casados por segunda vez. Soy hija de mi papá de su matrimonio anterior, y mi hermana y mi hermano son del lado de mi mamá». Me sorprendió, pero considerando lo distante y fría que mi suegra usualmente era hacia Lucy, no pude evitar pensar. Eso pensé. ¿En serio? Sí, mi mamá me odia, y no quería hablar con ella, así que fingí que no podía. ¿Y tu padre? Papá sabe todo, siempre está de mi lado. Ya veo. Por eso, en cuanto a este viaje a Hawái, estoy pensando que también deberíamos ir. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy planeando ir a Hawái el mismo día contigo. Incluso nos quedaremos en el mismo resort, dijo Lucy con un brillo en sus ojos, lo cual me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? Me encantaría ir a Hawái contigo, Lucy, pero, ¿tienes pasaporte? Claro, secretamente obtuve mi pasaporte el mes pasado. Y no te preocupes por los gastos, mi papá está cubriendo nuestros boletos de avión y el resort, incluyendo el tuyo. Ya veo. Estoy realmente ansiosa por esto. Y así fue como terminamos aquí hoy. Cuando Lucy y yo llegamos al aeropuerto en taxi, mi suegro estaba allí esperando para despedirnos. Lisa, ha pasado un tiempo. Sé que debe ser sorprendente, pero espero que disfrutes el viaje a Hawái. Gracias, suegro. Me siento culpable por todos los boletos de avión y las tarifas del resort que ha cubierto. No te preocupes por eso. Mientras ustedes dos se diviertan, estoy feliz. Gracias por su amabilidad. Después de eso, abordamos un avión de una aerolínea diferente a la de la familia de mi esposo. Llegamos a Hawái temprano en la mañana. Tomamos un taxi desde el aeropuerto y nos registramos en el Hotel Resort.
Lucy y yo compartíamos una habitación. Le mencioné a Lucy, tu padre parece bastante viajado. Sí, ha estado en varios viajes de negocios internacionales. Incluso ha estado en Hawái algunas veces. Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que mi mamá y todos cenarán en el restaurante aquí esta noche. Estoy pensando en sorprenderlos. Eso suena divertido. Estoy emocionada. ¿Deberíamos descansar para recuperarnos del desfase horario? Eso suena como una buena idea. No pude dormir en absoluto en el avión. Después de tomar una ducha, nos metimos en la cama y rápidamente nos quedamos dormidas. Nos despertamos alrededor de la tarde, cerca de las 4. Lucy ya estaba despierta, comenzando a maquillarse. Lo siento, dormí tanto. No te preocupes, yo también acabo de despertar. Realmente tuvimos un buen sueño, ¿no? Totalmente recargadas y listas para nuestra batalla. Alrededor de las 7, le dije a Lucy, voy a revisar el restaurante. Mientras miraba desde las sombras cerca de la entrada, vi a Jack y su grupo cenando alegremente en un rincón distante. Para tener una mejor vista, decidí adentrarme más en el restaurante. Desde donde estaba, solo podía ver sus espaldas, pero noté a una mujer joven que no reconocía. Ella no había estado con ellos cuando salieron de la casa de los padres de Jack. Me sorprendió y casi solté un grito, pero logré mantenerme en silencio, esforzándome por escuchar. Capté fragmentos de la conversación de Jack y mi suegra. Me alegra que no sea esa mujer hoy. Sí, realmente me tocó la peor con ella. Ha manchado el historial de la familia. Si tan solo hubiéramos tenido una hija elegante como ella desde el principio. Quiero divorciarme de ella y empezar de nuevo pronto. Encontrar una razón para el divorcio y obtener una buena pensión alimenticia de ella. Incluso sin una razón válida. Está bien, puedo fabricar tantas como sea necesario. Es tan horrible que quiero desecharla. Quiero ver a mi nieto de ti y de ella pronto. Mi suegra le estaba dando a esta nueva mujer una sonrisa que nunca había visto antes. Estuve tentada a dar un paso adelante y ver el rostro de la mujer, pero me contuve. Regresé a mi habitación y le conté a Lucy lo que había presenciado. Lo siento, tardé un poco. Vi algo impactante. Jack trajo a una mujer que nunca había visto antes. ¿Qué? Casi grito. Jack y mi suegra estaban hablando mal de mí, y Jack incluso dijo que quería encontrar una razón para el divorcio. Eso es terrible. Jack me llamó una mala elección, pero al verlo con otra mujer, me sentí aliviada. Ahora puedo proceder con el divorcio. Eso es algo bueno. ¿Hacemos nuestra entrada entonces? Lucy y yo nos dirigimos al salón del restaurante. Cuando entramos, pedimos una mesa cerca del grupo de Jack y nos sentamos cerca. Al principio no nos notaron, y pudimos escuchar claramente su conversación, todavía llena de comentarios despectivos sobre mí. Me asombró lo interminablemente que podían hablar mal de mí, y esbocé una sonrisa amarga. Viendo mi expresión, Lucy asintió con una sonrisa. Era nuestra señal para comenzar nuestro contraataque. Me levanté, caminé hacia la mesa de Jack y anuncié, ¿lo están pasando bien? La expresión de shock en los rostros de Jack y mi suegra fue inolvidable. Sus bocas se abrieron y me miraron con los ojos muy abiertos, congelados por unos segundos. Finalmente, mi suegra rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegó Lucy aquí sin una silla de ruedas? Lucy se levantó, sonriendo a mi suegra, y dijo, no necesito una silla de ruedas. Ellos quedaron atónitos nuevamente. Gracias a ti, mi cuerpo y mi habla han vuelto a la normalidad. Debo haberte causado bastantes problemas durante mucho tiempo. Lucy, ¿cuándo recuperaste tu capacidad de hablar? Supongo que fue el año pasado. Entonces, ¿por qué lo ocultaste hasta ahora? Porque era mejor si seguías creyendo que no podía hablar. Tú y Jack estaban hablando mal de mí antes, ¿verdad? La cara de mi suegra se puso pálida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Sí, no estábamos diciendo nada malo de ti, Lisa, protestó Jack. Eso no funcionará. Grabé todo en mi teléfono. ¿Quieres que lo reproduzca ahora mismo?, desafié. Mi suegra guardó silencio, pero Jack se levantó. Lisa, me has estado causando problemas todo este tiempo, y ahora estás haciendo estas afirmaciones ridículas, ladró. Jack era el que estaba haciendo afirmaciones absurdas, así que le devolví el golpe. Una vez que regrese a casa, contactaré a mi abogado para comenzar el procedimiento de divorcio.
No puedes negar que estás de vacaciones en el extranjero con otra mujer. Además, describiste estar conmigo como sacar un boleto de lotería en blanco. Así que espero que muestres algo de sinceridad pagando una compensación sustancial por ese comentario. Declaré. Ante mis palabras, la actitud de mi suegra cambió abruptamente. Lisa, querida, realmente me gustas. Por favor, intenta llevarte bien con Jack. Esta mujer no tiene nada que ver con él, suplicó. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Dado que soy un boleto de lotería en blanco, no puedo quedarme con Jack. Disfruten su tiempo con esta mujer. Ah, y también podría buscar una compensación de ella. ¿No es emocionante? Sonreí. La mujer en cuestión se puso pálida y comenzó a temblar al escuchar mis palabras. Sin inmutarse por las miradas del público, Jack cayó de rodillas y rogó: Lisa, por favor, no hagas una escena. Mi empresa tiene reglas estrictas sobre esto. ¿Qué es eso? No suenas arrepentido en absoluto, respondí. Jack parecía sorprendido pero intentó de nuevo. Lisa, por favor, perdóname. Si mi empresa se entera, perderé mi trabajo, confesó. Aunque tu súplica suena mejor ahora, nunca te perdonaré. Estás casado y, sin embargo, de vacaciones con otra mujer, dije firmemente. Mi suegra, ahora también de rodillas, rogó: por favor, perdona a mi hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Para ese momento, todos los otros clientes nos estaban mirando, y el gerente del restaurante comenzó a caminar hacia nuestra mesa. Viendo esto, me levanté y dije: bueno, Lucy y yo regresaremos a nuestra habitación. Disfruten sus vacaciones en Hawái. Las cosas podrían volverse un poco difíciles cuando regresen a casa. Jack, llorando, gritó: por favor, perdóname, no puedo pagar ninguna compensación. El gerente frunció el ceño. Dirigió a un miembro del personal a hacer algo y luego le dijo educadamente a Jack que estaba molestando a otros huéspedes y que necesitaba irse. Jack, confundido, no entendió las palabras del gerente. Pronto, 2 robustos guardias de seguridad llegaron y escoltaron a Jack fuera. Estaba sollozando y luchando, pero no era rival para los guardias. Mi suegra y la mujer quedaron en silencio, atónitas. Lucy y yo también estábamos sorprendidas por la escena, pero sentí que Jack estaba recibiendo lo que merecía. Una semana después, Lucy y yo regresamos a casa. Jack había sido liberado y parecía haberse recluido en su habitación. Más tarde supe que había estado en estado de shock desde que regresó y se había aislado hasta el final del viaje. Al día siguiente de mi regreso, visité un bufete de abogados donde trabajaba un viejo amigo de la universidad para solicitar el divorcio. Aunque mi amigo no estaba disponible, una abogada tomó el caso. Fue fácil hablar con ella, y le expliqué todo lo que había sucedido. Después de escuchar, me aseguró que el divorcio era posible, que podía reclamar una pensión alimenticia y que investigaría a la mujer con Jack para determinar si también podía ser responsable. Las palabras de mi esposo aparecieron de la nada, dejándome atónita. Estaba claro que pensaba que no tendría el valor de pedir el divorcio, considerando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para intimidarme. Incapaz de soportar más, busqué consejo en otra persona. Mi nombre es Ana, y tengo 30 años. Mi esposo, James, y yo estamos a punto de cumplir nuestro 5º aniversario de bodas, aún esperando la bendición de un hijo. Esto ha provocado consultas interminables por parte de mi suegra sobre cuándo podrá esperar nietos. Desde que mi suegro falleció hace años, mi suegra ha vivido de su herencia. Su constante presión sobre los nietos me ha llevado al borde de un colapso nervioso, si es que no estoy allí ya. A pesar de presenciar mi angustia, James no ha hecho nada para apoyarme. De hecho, recientemente se ha alineado con su madre, echándome la culpa de nuestros problemas. Solía adorarle por su amabilidad durante nuestro noviazgo, pero su actitud cambió drásticamente después del matrimonio. Decidió, sin consultarme, que viviríamos cerca de su casa de la infancia. Ahora que está libre del trabajo, me convocan a la casa de sus padres para manejar todas las tareas del hogar, sin permitir ningún descanso. Mientras yo estoy ocupada en la casa de sus padres, James y sus padres o salen juntos o se quedan en casa, viendo televisión y riendo. Incluso me regañaron una vez por hacer mucho ruido con la aspiradora y me dijeron que usara una escoba y un trapo en su lugar. Para empeorar las cosas, mi cuñada se mudó de nuevo a casa debido a algunos conflictos en su ciudad anterior. Su regreso solo ha intensificado mi carga de trabajo. Ella espera que prepare el almuerzo de su hija pequeña todos los días,
y cuando explico que es imposible debido a mi trabajo, mi suegra me reprende con: tu cuñada está pasando por un momento difícil con su divorcio. James añade: ¿no quieres ser útil para la familia? Y mi cuñada insiste: será buena práctica para cuando tengas un hijo propio. Deberías estar agradecida. En consecuencia, me despierto a las 4 de la mañana, todos los días, para preparar el almuerzo de mi sobrina y el desayuno para mis suegros, antes de regresar a mi casa para terminar mis propios quehaceres y luego ir a trabajar. Mi esposo, por supuesto, no contribuye en nada a las tareas del hogar. Mi único respiro es durante mis pausas en el trabajo. Un día, después de soportar esta agotadora rutina, James lanzó una bomba. Ah, por cierto, Ana, deberías dejar tu trabajo. ¿Qué? Pregunté. Lo discutí con mi mamá y mi hermana. Sabes que ella está pasando por un momento difícil. ¿Entiende? No, no entiendo, respondí. Quiero decir, deja tu trabajo y encárgate de la casa. Espetó antes de irse a tomar un baño. No veía la conexión entre el divorcio de mi cuñada y el hecho de que dejara mi trabajo. James está atrapado en un empleo sin futuro, y yo gano más que él algunos meses. ¿Realmente espera que vivamos solo con su salario? Ni mi suegra ni mi cuñada trabajan. No veo por qué no pueden encargarse de las tareas del hogar. Abrumada, tomé las llaves del coche y conduje a la casa de mi infancia, que mis padres habían dejado cuando se mudaron al extranjero. Nadie vive allí ahora, aunque mis padres son preocupones. No pude confesarles mis problemas. Esta casa, llena de mis recuerdos más preciados, era mi refugio. Mientras me perdía en estos pensamientos, sonó mi teléfono. Era James. Oye, acabo de salir del baño y te has ido. ¿Estás de regreso en la casa de tus padres? Sí. ¿Y qué? ¿Podrías dejar de correr a casa cada vez que algo sale mal? A James le encantaba la casa de mis padres, pero sus palabras no resonaron. Trabajaré desde aquí por un tiempo. Y no, tampoco iré a la casa de tus padres. Vuelve a casa ahora. Derrotada por su insistencia, regresé a nuestra casa. Después de eso, dejé mi querido trabajo en la industria de la moda. Mis compañeros de trabajo, que no tenían idea, especulaban que podría estar embarazada. No me dieron tiempo libre y se esperaba que gestionara el hogar todo el día. Incluso cuando me resfrié y tuve fiebre alta, a nadie parecía importarle. Me sentía como una sirvienta, o más bien, una esclava en mi propia casa. Entonces, en medio de esta rutina, ocurrió algo inesperado. Mi cuñada anunció su compromiso. Su prometido, un ejecutivo en una gran corporación, estaba ganando un ingreso sustancial. Esta noticia me sorprendió. A pesar de la falta de belleza y de su personalidad áspera, su familia estaba emocionada porque se casara con dinero. Mi cuñada me mostró orgullosa una foto de su prometido. Vaya, este hombre, pensé, antes de que James hiciera una declaración increíble. Por esto, Ana, la casa de tus padres se convertirá en la casa de la familia de mi hermana. Espera un minuto, esa casa me la dejaron mis padres. No te corresponde a ti decidir. Toda la familia ha decidido. Tú, que vives de mi dinero, no tienes voz en esto. ¿Era la persona que tenía delante un demonio disfrazado? Esa casa era un legado de mi padre, un lugar para mí y mis futuros hijos. James lo sabía. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Mi corazón sentía que estaba al límite. Para empeorar las cosas, mi suegra añadió: ni siquiera puedes darnos un nieto. ¿No puedes al menos ser útil en la casa por una vez? No tenía apoyo en esta casa. Regresé a casa. Empaqué rápidamente algunas pertenencias y me dirigí a la casa de mis padres con una firme resolución: nunca volvería. Unos días después, al no recibir llamadas de James, esperaba que quizás hubiera reconsiderado. Luego, de repente, sonó el timbre. Allí estaban James y mi cuñada. ¿Qué hacen aquí?, pregunté. Pensamos en venir, dijo James. Mi cuñada irrumpió, ignorando mis súplicas de detenerse, y empezó a husmear por la casa como si yo fuera invisible. Esta casa también está bonita. Bien por ti, Ana, dijo. ¿Cuándo piensas mudarte? La boda de mi hermana se acerca pronto. Organízate, dijo James, sin cambiar. Mientras yo me mantenía en silencio, James añadió: si no quieres el divorcio, sal ahora. Él y mi cuñada sonrieron, confiados en que no seguiría adelante. Entendido, dije, confirmando sus expectativas. Bajo el pretexto de celebrar la boda de mi cuñada,
Planearon un largo viaje solo para la familia a partir del día siguiente. Naturalmente, yo estaba excluida de esta escapada. James me instruyó a empacar y salir para cuando regresaran. Él y mi cuñada se fueron, conversando emocionados. 2 semanas después, llegó el día de su regreso. Mi teléfono no había dejado de sonar con llamadas de James, mi suegra y mi cuñada. Incapaz de ignorar el ruido, finalmente respondí. «Hola Ana, ¿dónde diablos estás?», exigió James. «Estoy en casa». Me sorprendió el estallido repentino de mi esposo. Parecía seguro de que no llevaría a cabo el divorcio, dado sus extremos esfuerzos para intimidarme. Incapaz de soportarlo más, decidí buscar consejo externo. «Mentira, no estás en el departamento ni en la casa de tus padres». «¿Qué está pasando?», respondí cuando me llamó. «¿De qué estás hablando?». «La casa en la que estás viviendo ahora, hay un letrero de «Se vende» en ella». «Sí, la puse en venta». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Bueno, después de que todos se rieron, mantuve la casa. Algunos pensaban que el lugar en el que estás ahora se veía sucio. A mí me gusta todo limpio. Después de todo, estoy divorciándome de ti. No me desafíes», gritó. Eso se suponía que debía decirlo yo. «Hablemos con nuestros abogados a partir de ahora». Terminé la llamada, cortándolo en medio de su grito. Para cuando mi esposo y mi cuñada regresaron, ya había contactado a un amigo de mi padre que dirige una empresa de bienes raíces. No sabía nada sobre la venta de casas, pero con su guía, logré asegurar un buen trato. El departamento en el que habíamos estado viviendo estaba a mi nombre ya que James no pasó el proceso de selección. Como no tenía intención de quedarme allí, cancelé el contrato mientras ellos estaban fuera y envié todas las pertenencias de James a la casa de sus padres, contra reembolso. Continué ignorando las llamadas de mis suegros y grabé sus mensajes de voz enfadados. Según mi abogado, James estaba vacilando, aunque había exigido el divorcio. Parecía reacio a perder a su sirvienta. Esperaba una batalla prolongada, pero luego James accedió repentinamente al divorcio. Mi abogado me informó que James, su madre y su hermana habían aparecido en su oficina, insistiendo en un divorcio rápido. Estaban ansiosos por acelerar el proceso para poder contratar a una nueva ama de llaves y deshacerse de mí. James aceptó el divorcio bajo la condición de que no interfiriera más en sus vidas. Aunque sentí que los roles se habían invertido, acepté el acuerdo propuesto. Poco después, mi cuñada se volvió a casar. Por un tiempo, la vida fue pacífica. Encontré que cuidarme a mí misma era mucho más fácil de lo que había anticipado y lamenté no haberme divorciado antes. Finalmente, estaba libre para disfrutar de mi nueva vida. Justo cuando empezaba a abrazar esta libertad, ocurrió un incidente inesperado. Mis suegros se presentaron en mi nueva casa. En cuanto abrí la puerta, irrumpieron. Mi ex esposo exigió: «Necesitamos hablar, siéntate», preguntándome quiénes se creían. Accedí. Continuó: «Vuelve a casa, te perdonamos». «¿Perdón? ¿Estás hablando del esposo de tu hermana? ¿Ha desaparecido?». Los tres abrieron los ojos, claramente sorprendidos. «¿Qué sabes?», preguntaron. «Algo», respondí. «Después de que registramos el matrimonio, él desapareció repentinamente. No podemos contactarlo», dijo mi suegra con una mezcla de emoción e irritación. «Se fugó con la fortuna de su familia». «¿Tuviste algo que ver con esto? Nos has traído una suerte terrible». Nuera parecía lista para atacar. Cansada de sus acusaciones sin fundamento, decidí revelar una verdad. «Vaya, no me di cuenta de que tu hermana tenía tal afición por las hamburguesas». «¿Qué hamburguesas?», preguntaron, confundidos. ¿No saben que el esposo de su hermana no es un ejecutivo? Solo es un trabajador a medio tiempo en un lugar de hamburguesas». La cuñada se congeló, incapaz de hablar. Continué: «Cuando estaba soltera, mi amiga y yo solíamos visitar diferentes lugares de hamburguesas. Había un lugar donde un empleado cometía errores frecuentemente y era reprendido por el gerente. Ese empleado era el esposo de tu hermana. Cuando empecé a salir con James, dejé de ir a ese lugar. Lo reconocí de una foto que tu hermana me mostró, pero elegí mantenerme en silencio». Le mostré el sitio web del lugar como prueba. Ella miró la foto de su esposo en el fondo, atónita. «Visité el lugar recientemente con una amiga, pero ya no estaba allí. Debe haberse ido de la ciudad», añadí. Eso es fraude matrimonial», exclamó.
Parece que eso es lo que se llama. Lo siento por su pérdida, dije. Mi suegra, que había estado en silencio, finalmente habló. Sabías y no nos dijiste. Nos ocupamos de ti, alguien que ni siquiera puede tener hijos. Nos debes. En respuesta a su ataque irracional, decidí revelar otra verdad que había mantenido oculta. Primero que nada, no soy la razón por la que no pudimos tener hijos. Tal vez James pueda aclarar eso para ustedes. La suegra se volvió hacia James en estado de shock, y él miró hacia abajo, avergonzado. Cuando no pudimos concebir, nos hicimos pruebas a insistencia de tu madre. No había nada malo conmigo, pero James tenía un conteo de espermatozoides muy bajo. El doctor confirmó que él era la razón por la que no podíamos tener hijos. Cuando tu madre preguntó por los resultados, James mintió y dijo que era mi culpa. Estaba enojada, pero me desestimaron con comentarios como: debes apoyar a tu esposo, rehusándose a enfrentar la verdad. James y tu madre me echaron toda la culpa. James luego dijo: mira, admito que estuve equivocado. Una vez que se complete la venta de la casa, obtendremos una buena suma de dinero. Volvamos a vivir felices como una familia. Hemos pasado por mucho, pero llevémonos bien de ahora en adelante, añadió mi suegra. Dándome cuenta de que probablemente habían venido a mi nueva casa con la intención de acceder a mi dinero, me revolvió. No hay ninguna posibilidad de que vuelva con ustedes, y no considero a ninguno de ustedes como familia. James replicó: ahora te crees muy importante, incluso si vendiste la casa, apenas tienes ahorros. ¿Cómo planeas sobrevivir? Parecía que había echado un vistazo a mi cuenta bancaria y ahora se jactaba. Ahora que sabes, haz lo que se te dice, parecía decir. Sonrieron, claramente divertidos. Decidí iluminarles. Claro, mis ahorros no son tan sustanciales, pero en cambio, he invertido en acciones, lo suficiente para vivir cómodamente sin trabajar durante los próximos años. Sus rostros lo dijeron todo, sorpresa e incredulidad, mientras me miraban. Desde mi infancia, mi padre tenía un gran interés en las acciones y las inversiones. Su habilidad para predecir las tendencias del mercado era algo que heredé, y me ayudó a construir una cantidad significativa de riqueza. Los fondos que apoyaron la mudanza de mis padres al extranjero provinieron completamente de estas inversiones exitosas. Naturalmente, mantuve esta información oculta de mi exfamilia, que solo estaba interesada en el dinero. Al ver sus expresiones decepcionadas, dije: pueden irse ahora, y por cierto, según nuestro acuerdo de divorcio, si cualquiera de las partes se acerca a la otra sin causa, hay una penalización. ¿Van a pagarla o debería llamar a la policía por intrusión? La mención de la policía los hizo entrar en pánico y se fueron apresuradamente. Inmediatamente consulté a mi abogado sobre los eventos del día, quien me aconsejó que lo contactara si mi exfamilia intentaba comunicarse conmigo nuevamente, como era de esperar. Una vez que se dieron cuenta de que tenía activos, mi exesposo me bombardeó con mensajes suplicando reconciliación. Enviaba fotos nostálgicas de lugares que habíamos visitado y mensajes inquietantes como: estoy aquí pensando en los viejos tiempos, casi a diario. Consideré bloquearlo, pero guardé todo como evidencia por si acaso. Me preguntaba cómo lograba enviarme mensajes todo el día mientras supuestamente trabajaba, pero no dejé que me molestara. Cuando comenzó a contactar a mis amigos, decidí que era suficiente y le envié una advertencia firme: involucraré a la policía si esto continúa. Incluí una foto de nuestro acuerdo de divorcio y la estación de policía más cercana en el mensaje. Los mensajes se detuvieron de inmediato, y nunca volví a saber de él. Agradecí a mi abogado, quien reveló que mi exesposo había dejado su trabajo para vivir del nuevo esposo de su hermana. Fue un tonto por dejar un trabajo estable por eso. Los documentos que solicitaste deberían estar llegando pronto. También había hecho una solicitud separada con otro abogado. Noté algunos signos preocupantes al principio de nuestro matrimonio. Mis pertenencias personales empezaron a desaparecer. Primero un collar que me compré, luego una pluma fuente que mis padres me dieron como regalo de inicio de trabajo, seguida de bolsas, anillos y, lo que más me molestó, la pluma fuente apreciada. Cuando confronté a mi esposo sobre esto, desestimó mis preocupaciones con: no te preocupes por perder cosas. Sospechando, instalé una cámara de vigilancia en secreto. Lo que captó fue a mi esposo y a mi suegra rebuscando en mi armario, sonriendo. Después de que mi cuñada se mudó de nuevo, el material mostró a 3 personas en lugar de 2.
Estaban vendiendo mis pertenencias por dinero en efectivo, lo que probablemente alimentó sus acciones. Recogí suficiente evidencia durante el proceso de divorcio y presenté una demanda por daños y angustia emocional. Debieron estar en pánico ahora, pero es culpa de ellos. En cuanto a los tres, el exesposo de mi cuñada se enteró de la situación y obtuvo la custodia de su hija. Al ver lo poco que mi cuñada se preocupaba por su hijo, sentí un alivio. Recientemente vi a la hija y a su exesposo comprando felices juntos, y ella tenía una sonrisa genuina en su rostro, algo que nunca vi cuando estaba con mis suegros. Los tres, que esperaban una vida cómoda, solicitaron asistencia social pero fueron rechazados debido a su buena salud. Mi esposo, demasiado orgulloso para encontrar otro trabajo, terminó suplicando a su antiguo lugar de trabajo que lo aceptara de nuevo. Estaban ansiosos porque se fuera y terminaron llamando a la policía. Lo que él detestaba, ahora está atrapado con trabajos de día. Mi suegra y mi cuñada, obligadas a pagarme compensación, empezaron trabajos a medio tiempo en un supermercado local, pero sin experiencia previa. Lucharon y fueron apodadas la madre y la hija que traen la plaga, debido a una caída significativa en las ventas desde que comenzaron. Por cierto, la cámara de vigilancia sigue ahí. Pensé que eran propietarios de su casa, pero resultó ser una renta. Incapaces de pagar el alquiler, se mudaron a un apartamento en mal estado conocido por su mala reputación. Viven al día y parecen estar en constantes peleas. La policía fue llamada recientemente debido a sus fuertes discusiones. En cuanto a mí, sus acciones me llevaron a vender la casa y usar el dinero como capital para iniciar una nueva empresa de ropa con un antiguo colega. El negocio ha prosperado, con más clientes y características en revistas y en la televisión. Volver a un trabajo que amo es increíblemente satisfactorio. También he conocido a un hombre maravilloso a través del trabajo, y nos vamos a casar. Su familia es amable y acogedora, y esperamos un bebé para el próximo año. Soy más feliz de lo que he estado, esperando convertirme en la madre con la que siempre soñé.